Buenos días, estamos en un nuevo video programa de La Palabra Revelada. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre religión de Cristo y relación con Cristo. Claro, como dirán ustedes, ¿no? Muchos de ustedes dicen, ¿cómo es esto de religión de Cristo cuáles son las diferencias de la religión de Cristo con tener una relación con Cristo, ¿no? El de y el con son los que hacen ahí la diferencia. Lamentablemente, nosotros sabemos que hay una religión de Cristo. Lamentablemente, esta religión de Cristo a lo largo de los siglos se ha instalado como que eso es el cristianismo, ¿no? Pero en realidad lo que tenemos primero que tener en cuenta, porque esta va a ser una serie de videos que yo voy a ir subiendo gradualmente, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones con respecto a cuáles son las diferencias entre religión de Cristo en su diferencia con tener una relación con Cristo, porque es muy fundamental entender esto para poder entender por qué hay tantos cristianos, entre comillas, digamos, ¿no? Cristianos, que, por ejemplo, uno no nota la diferencia entre esos cristianos religiosos con el mundo, ¿no? Porque hay cristianos que viven igual que el mundo, adoptan las modas del mundo, adoptan el lenguaje del mundo, y bueno, tenemos que saber establecer como cristianos estas diferencias, porque eso también es lo que nos ayuda a discernir entre un verdadero cristiano de alguien que no lo es cristiano, que profesa ser cristiano pero no lo es. Nosotros podemos conocer la diferencia entre un religioso cristiano, de alguien que verdaderamente tiene una relación con Cristo, en los frutos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y uno de estos, el elemento esencial entre un religioso cristiano, de alguien que tiene verdaderamente una relación con Cristo, es el nuevo nacimiento, ¿no? Que ha sido reengendrado por el Espíritu Santo, que ha sido nacido de nuevo. Esto que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo tiene esa conversación tan profunda con Nicodemo, un religioso fariseo, ¿no? Un religioso del judaísmo, ¿no? Y esta es la diferencia para saber quién es alguien que profesa ser cristiano, un religioso cristiano, de uno que tiene una relación con Cristo, ¿no? Lamentablemente las iglesias están llenas hoy. Y cuando hablo de iglesias hablo de estas organizaciones que lamentablemente confunden y creen que la iglesia es el espacio físico donde uno se reúne, cuando bíblicamente la iglesia no es el espacio físico donde uno se reúne, sino que la iglesia es cada uno de los cristianos. Usted y yo somos esas piedras vivas que somos parte de esa casa espiritual llamada la iglesia. Ahí hay una gran diferencia, por ejemplo, ¿no? Aquí le mandé una. Bueno, vamos a continuar. Lamentablemente, hoy las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Por eso es que no se nota esa diferencia con los mundanos, ¿no? Con los incrédulos. Viven igual que los incrédulos, hablan igual que los incrédulos, tienen las mismas prácticas, tanto comerciales como de pareja que los mundanos. Entonces, y un cristiano nacido de nuevo, justamente no vive ni adopta los parámetros, ni las modas, ni las costumbres de los mundanos. Y esto es otra diferencia que hay entre un religioso cristiano, de uno que profesa ser cristiano, de uno que verdaderamente tiene una relación con Cristo, ¿no? Toda esta diferencia esencial se nota cuando un verdadero cristiano es nacido de nuevo.
En cambio, el religioso cristiano, el que profesa ser cristiano, no ha nacido de nuevo. Y si si un cristiano no ha nacido de nuevo, lamentablemente no es salvo. Él cree a lo mejor que es salvo porque va a la iglesia, porque cumple ciertos ritos, ciertas tradiciones, pero en realidad no ha nacido de nuevo. Y el que no ha nacido de nuevo, dice nuestro Señor Jesucristo, no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a ir, como les dije, voy a hacer una serie de videos con estos temas. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Si quedan dudas, pueden hacer preguntas, obviamente, en la caja de comentarios, siempre y cuando éstas sean con respeto, ¿no? Desde ya les digo que las chicanas, las preguntas chicaneras, ¿no es cierto?, provocativas, no las voy a publicar. Lo digo así de entrada, porque esto es algo que yo comparto para que aquellos que verdaderamente tengan hambre de Dios puedan hacer preguntas, sacarse dudas. Así que los que entran acá como curiosos, que vienen acá a veces, porque me ha pasado esto, de gente que ha dejado comentarios chicaneros, que se nota a la legua que lo que menos quieren es conocer a Cristo y sí tener ese espíritu provocativo, ¿no? Bueno, desde ya les digo que a esos los voy a barrer, así, ¿no? Ni siquiera les voy a publicar el comentario, porque esto no es un canal para venir a chicanear ni a prepotear verbalmente. Esto es un canal para aquellos que tienen hambre de Cristo, tanto los que son cristianos como los que no lo son, pero que tienen esa hambre interior de buscar algo para sus vidas, y ese algo es nuestro Señor Jesucristo. Así que para esto yo hice este canal. Así que bueno, vamos a empezar un poquito las diferencias entre la verdad de Dios y la tradición religiosa de los hombres. Hoy vamos a empezar, por ejemplo, la religión del hombre. Vamos a hablar de la religión cristiana. La religión cristiana, al igual que cualquier otra religión, pero yo me voy a detener en aquellos que son religiosos cristianos, que profesan ser cristianos, pero que no han nacido de nuevo, que por lo tanto no son salvos. La religión cristiana, por ejemplo, está basada pone un énfasis en lo externo, en la apariencia, ¿no es cierto? Buscan denodadamente hablar con un lenguaje pseudo espiritual, por ejemplo, guardar las formas, que no siempre es malo guardar las formas. El problema es cuando se hace se guardan las formas de una forma excesivamente ostentosa para que los demás vean cuán religioso es uno, ¿no? Como hacían los fariseos. Tenemos un ejemplo de todo tipo de religioso, y el religioso cristiano no está exento de este ejemplo que nuestro Señor Jesucristo da en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Por lo tanto, entonces ya tenemos un perfil del religioso cristiano, de aquel que cree que es cristiano, pero que en realidad no ha sido salvo porque no ha nacido de nuevo. Pone un excesivo énfasis en lo externo, ¿no es cierto? Produce apariencia, le encanta vivir de apariencia, ¿no? Cuando en realidad la verdad de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, está totalmente formado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. La verdad de Dios lo lleva, produce en aquel que ha nacido de nuevo una fe interna, ¿no? El nacido de nuevo, el verdadero cristiano, pone un énfasis en lo externo. El cambio, sabe que el cambio no viene desde afuera hacia adentro, sino que el verdadero cristiano, influido por la verdad de Dios y guiado por el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto nacido de nuevo, pone un énfasis en lo interno. El cambio real, aquel que está siendo moldeado y guiado por el Espíritu Santo de Dios, sabe que el cambio viene realmente, el cambio verdadero viene desde adentro hacia afuera.
y no al revés, ¿no? En cambio, los religiosos buscan aparentar, no les importa lo interno, lo importante es aparentar. Y digamos, este modo de vida, por así decir, de los religiosos cristianos, contrariamente al verdadero cristiano, el nacido de nuevo, el que verdaderamente es salvo, lo vemos, por ejemplo, en algo muy común hoy, en todas las fases de la vida humana, que es esto que nosotros conocemos como la corrección política, ¿no? La corrección política ha invadido, ha permeado, ha percudido todas las áreas de la vida del hombre, inclusive la de las muchas iglesias y la de muchos cristianos, con este énfasis de aparentar, de cuidar lo externo, de no llamar a las cosas por su nombre. Mientras que el verdadero cristiano, aquel que es guiado por el Espíritu Santo, llama a las cosas por su nombre, porque sabe que lo que realmente, que el cambio verdadero viene desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Esto lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, por eso lo odiaban tanto los líderes religiosos del judaísmo, porque el Señor les decía claramente lo que ellos eran, que eran una raza de víboras, que eran serpientes, que debían arrepentirse. Y bueno, todo esto al que es políticamente correcto, en todas las fases de su vida y particularmente en su fase religiosa, no le gustan los verdaderos cristianos. Los detesta porque dicen cosas que para ellos no se deben decir. Hay que cuidarse de decirlas. Pero las cosas hay que decirlas como Dios dice que debemos decirlas. Al que es un hipócrita, decirle que es un hipócrita. Al que es un ladrón, decirle que es un ladrón y que tiene que arrepentirse. Y al que es una serpiente, hay que decirle que es una serpiente y que tiene que arrepentirse y volverse al verdadero evangelio, volverse a Dios. Este es el llamamiento que cada cristiano nacido de nuevo tiene delante de Dios. Llamar a las cosas por su nombre. El verdadero cristiano sabe que, guiado por el Espíritu Santo, produce en él una fe interna, un énfasis. El verdadero cristiano habla y predica el cambio desde adentro hacia afuera. En cambio, el religioso cristiano, el que profesa ser cristiano, pero no lo es porque no es salvo, pone un énfasis desmedido en lo externo, ¿no es cierto? En costumbres, en ritos, en rituales, todo lo que aparenta piedad, ¿no? Que también el apóstol Pablo nos habló mucho de esto, ¿no? De que hay que tener cuidado de aquellos que ponen un énfasis desmedido en la apariencia de piedad, en la apariencia de que los demás hombres lo vean, para que vean cuánto que ora él, qué vida de oración lleva, ¿no es cierto? O sea, el falso cristiano, el religioso, el que regularmente va a la iglesia, el que procura cumplir, ¿no? Es toda una ley para él. No está basado en la gracia de Dios, sino en cumplir y en cumplir. Es semejante a este publicano, ¿no? El ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo con respecto al publicano, ¿no? Te doy gracias, Señor, que yo no soy como los demás hombres, ladrones, mentirosos. Bueno, hay a patadas dentro de las iglesias cristianas de este tipo de falsos cristianos, ¿no? Y bueno, que es totalmente lo contrario a aquel cristiano que está siendo formado por el Espíritu Santo por medio de la verdad de Dios. El verdadero cristiano, vuelvo a poner énfasis en esto, porque hay dos diferencias que se los puede diferenciar muy bien, ¿no? Y que tenemos que aprender. El verdadero cristiano sabe, porque el Espíritu Santo mora dentro de él, es un nacido de nuevo, es un engendrado por el Espíritu y es salvo, sabe que la verdadera fe es producida por Dios por medio del Espíritu Santo, es una fe interna, y esa fe interna es la que va produciendo el cambio en esa vida cristiana y en ese cristiano desde adentro hacia afuera.
No pasa esto en el religioso cristiano, ¿no? No pasa esto. El religioso cristiano pone un énfasis muy exacerbado y desmedido en las apariencias. Así que bueno, vamos a dejar acá entonces hoy esta parte. Comenzamos con esto de la diferencia entre un verdadero cristiano. Hay varias diferencias que las voy a ir diciendo en sucesivos videoprogramas, ¿eh? Pero la primera es que la verdad de Dios, el verdadero cristiano, es movido por una fe interna, guiada, puesta ahí por Dios, y es guiado por el Espíritu Santo, mientras que el religioso cristiano, aquel que no ha nacido de nuevo y por lo tanto no es salvo, solamente profesa ser cristiano, lo único que le importa es aparentar. Tenemos en claro entonces esto. Muy bien, en un próximo video programa de la palabra revelada, vamos a estar viendo en la segunda parte la diferencia entre el verdadero cristiano, guiado y conducido por la verdad de Dios a través del Espíritu Santo, y la religión cristiana, ¿no? Que está llena de rituales, de costumbres, de tradiciones, por lo general no bíblicas, por lo general. En un próximo video programa vamos a seguir con esta serie. Así que bueno, yo les deseo que tengan una excelente semana y nos estaremos viendo en un próximo video programa de la palabra revelada. Bendiciones.